Hoy crearemos este portamacetas. Espero que les guste. Hilo de algodón trenzado que cortaremos 8 pedazos de 2 metros con 10 centímetros y un pedazo de 50 centímetros. Una maceta. Esta maceta me mide 13 centímetros de largo por 13 centímetros de diámetro. Y un anillo de madera. Este anillo tiene 55 milímetros de diámetro. Listo, ahora sí vamos a ver cómo se hace este portamacetas. Para hacer este primer paso, cogemos la anilla de 55 milímetros y colocamos las 8 cuerdas en la anilla. Ya tenemos aquí las 8 cuerdas. Ahora vamos a empezar a hacer este diseño. Para esto, cogemos estas 2 cuerdas de aquí y 2 cuerdas de la parte de abajo, ¿sí? Estas de aquí. Y con estas 4 cuerdas vamos a hacer un nudo plano o cuadrado. Así. Hacemos así. Y apretamos. Ahora vamos hacia el otro lado. Y otra vez apretamos. Listo, ya tenemos el primero. Ahora cogemos estas 4 cuerdas de aquí y otra vez otro nudo plano. Estas cuerdas que estén ordenadas. Así. Listo. Ahora cogemos estas cuerdas de acá, más 2 cuerdas que están acá abajo, o sea, estas dos mismo, ¿sí? Estas dos de aquí. ¿Sí? Aquí tenemos 4 cuerdas, nos salen en total y vamos a volver a hacer otro nudo plano. Y ahí ya vamos ocupando todas las cuerdas. ¿Sí? Apretamos bien. Listo, estas cuerdas ya las tenemos también hechas. Y ahora, en el otro lado, aquí, nos quedan estas cuerdas de aquí. ¿Sí? Estas, ya las vamos a organizar así. Entonces, con estas de aquí también volvemos a hacer otro nudo plano. Listo. Ahora damos la vuelta y ya tenemos 4 nudos, ¿sí? Tenemos este de aquí, este de acá, este de acá arriba y el de abajo. Ahora, para hacer la siguiente fila, cogemos estas 4 cuerdas del primer nudo que hicimos, 2 cuerdas las dejamos hacia un lado y 2 cuerdas vamos a hacer el nudo. Estas cuerdas de a un lado, estas de aquí, les voy a colocar un ganchito aquí para que se ubiquen bien cuando las vaya moviendo, ¿sí? Entonces ahora cogemos estas 2 cuerdas de aquí, más 2 cuerdas de acá, y con estas 4 cuerdas hacemos otra vez otro nudo plano. Apretamos bien, que es muy importante que todos los nudos estén bien apretados. ¿Sí? Listo. Ahora nos vamos a la parte de acá, donde cogemos estas 2 cuerdas, más 2 cuerdas de acá, ¿sí? Con estas 4 cuerdas, otro nudo plano. Listo. Ahora, cogemos estas 2 cuerdas de aquí, más 2 cuerdas de la parte de abajo, damos vuelta, así. Entonces, ya estamos aquí en la parte de atrás, ¿sí? Cogemos estas 2 cuerdas de aquí, más las 2 cuerdas de la parte de acá abajo y volvemos a hacer otro nudo plano. Ahora cogemos estas 2 cuerdas de aquí, más las 2 cuerdas que teníamos con la pinza, quitamos estas 4 cuerdas otra vez, otro nudo plano. Listo.
Ahora le vuelvo a dar la vuelta. Y ya tenemos. Listo, ya tenemos dos filas, aquí una y aquí otra. Vamos por la tercera. Vamos, cogemos estas dos cuerdas, más las dos cuerdas que están acá, y otro nudo plano. Listo, dejamos de lado. Ahora nos vamos al siguiente, que es aquí. Listo. Reservamos las cuerdas. Vamos hacia estas cuerdas de aquí, a la de acá, ¿sí? Listo, esto ya no nos... Vamos a la parte de acá atrás, ¿sí? Y hacemos el cuarto, aquí. Listo, ya tenemos el cuarto. Listo, ya tenemos 3 filas y como esto vamos a seguir haciendo hasta hacer 7 filas. Listo, ya tenemos aquí nuestras 7 filas de nudos planos. Esto nos queda de largo, a mí me quedan 9 centímetros, de 9 entre 10 centímetros te podría quedar. Ahora vamos a la siguiente parte. Ahora tenemos que hacer la canastita donde va a estar colocada nuestra maceta y para esto lo que tenemos que hacer es una red. Es muy similar a lo que hicimos acá arriba, pero ahora lo haremos en la parte de abajo. Entonces vamos a dividir las cuerdas, ¿sí? En mi caso, cogemos las 4 cuerdas del primer nudo, ¿sí? De este nudo de aquí, y yo les voy a colocar una pinza a estas 4 cuerdas de aquí para poderlas diferenciar, ¿sí? Y para que ustedes también los puedan diferenciar y puedan ver claramente. Cogemos estas 4 cuerdas del siguiente nudo y colocaremos otra pinza. Tenemos aquí. Y en la parte de acá abajo también tendremos 4 cuerdas. 4 cuerdas de un nudo y 4 cuerdas del otro nudo. ¿Sí? Entonces ya tenemos los grupos en 4. Ahora lo que vamos a hacer es coger estos dos nudos de aquí, los tenemos ya contemplados, que son las cuerdas verdes y rojas. Entonces vamos a coger las 2 primeras cuerdas, estas de aquí, y las 2 cuerdas que están más próximas, estas de acá, ¿sí? Con estas cuerdas de aquí vamos a hacer otro nudo plano cuadrado y lo haremos a 26 centímetros desde el último nudo plano, desde este de aquí hacia abajo 26 centímetros. Y 26 centímetros, ¿por qué? Porque mi maceta, esta de aquí me mide 13 centímetros, entonces yo quiero que me quede 2 macetas. Entonces yo a los 13 lo multiplico por 2 y me queda 26, ¿sí? Para tener mejor proporcionado mi portamacetas. Entonces a 26 centímetros con estas 4 cuerdas de aquí voy a hacer un nudo. Entonces lo llevo hacia arriba. Esto me queda por aquí, ¿sí? Aquí tengo 26. Entonces haré aquí. Listo. Tenemos el primer nudo. Ahora vamos hacia abajo. Listo. Aquí ya tenemos nuestras cuerdas amarillas y naranjas que son del otro lado. Entonces quitamos este nudo que ya habíamos hecho, lo colocamos aquí. Ahora nos vamos hacia las cuerdas amarillas y naranjas, que son las de la parte de atrás. Pues las quitamos y las organizamos. Listo. Entonces ahora cogemos las 4 cuerdas centrales de aquí, ¿sí? Estas 4 de aquí, ¿sí? Igual a 26 centímetros otro nudo plano. Ahora nos sobran las cuerdas de los extremos, ¿sí? Entonces ahora las cuerdas estas de aquí las unimos con las cuerdas rojas, las de los extremos, y otro nudo plano a 26 centímetros que nos queda aquí. Listo, ahora nos quedan estas 2 cuerdas de aquí, cogemos esta de este extremo, cogemos la cuerda verde y volvemos a hacer otro nudo plano. Y listo, ya tenemos nuestros 4 nudos. Ahora hacemos la siguiente fila, que es esta de aquí. Para hacer la siguiente fila la haremos a 6 centímetros. ¿Por qué? Mi maceta, como ya saben, mide 13 centímetros, entonces la mitad es de 6,5 a 6. Entonces más o menos lo hacemos de 6,5 a 6. La siguiente
la siguiente fila. Para esto cogemos este nudo de aquí, lo colocamos sobre, porque este nudo de aquí es este de aquí, que va delante de la maceta. Lo colocamos sobre este de aquí, que este nudo va detrás de la maceta. Colocamos así, y estas cuerdas de aquí las unimos con estas cuerdas de acá. Y aquí vamos a hacer un nudo a 6 centímetros con estas cuerdas de aquí. Cogemos estas cuerdas de acá, más 2 cuerdas de acá, y con estas cuerdas, estas 4, hacemos otro nudo. Ya tenemos nuestros 2 nudos. Ahora vamos en la parte de abajo. Cogemos estas 2 cuerdas de acá abajo, más estas 2 cuerdas y otro nudo más aquí. Y lo mismo hacemos con estas 4 cuerdas que nos quedan, 2 cuerdas del nudo de acá abajo, más estas 2 cuerdas del nudo de lado y otro nudo. Y listo. Así es como ya vamos a tener un nudo aquí, otro acá y otro acá. Y listo, ya tenemos nuestra red. Como ven aquí ya tenemos nuestros 4 nudos. 1, 2, 3, 4. Colocamos así, tienen que quedar así. Y ahora con todas estas cuerdas de aquí vamos a hacer un nudo mágico. Para esto vamos a coger nuestra cuerda de 50 centímetros, la colocamos así, de esta manera, y empezamos el nudo. Apretamos bien, esto es lo que va a sujetar la maceta. Ahora metemos esta cuerda de aquí por este alito que hicimos, la estiramos hacia arriba. Ahora con las tijeras cortamos este sobrante, metemos las puntas. Para finalizar este proyecto lo que hacemos es coger nuestras tijeras y vamos a cortar las cuerdas hasta que nos queden todas parejas. Y así es como ya nos queda este portamacetas. Y para que estés al día en el mundo del macramé, suscríbete aquí. Y te recomiendo este video de aquí si es que te gusta el macramé y quieres seguir aprendiendo. Ya verás que este video está buenísimo y te va a encantar, así que vamos a ver ese video.